¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a su canal. Estamos de vuelta con un video de una cámara fotográfica. Es una cámara en formato 35 milímetros. La marca es Mamiya. El modelo es ZE2. Es una cámara japonesa antigua. Utiliza rollo de 35 milímetros. Aquí vemos que en este momento tiene instalado un lente de 50 milímetros. También viene con otro lente, ahorita se lo voy a mostrar. Es un lente de un lente de 28 milímetros, también de la misma marca. Ahí está, Mamiya Secor E. Okay. Y está excelente. El lente está perfecto, está sin ningún problema. Aquí dice 28 milímetros. Ok. Estamos dudando un poquito por la cifra esta del 49, pero es 28 milímetros. Ok. Por eso está marcado aquí 28 en números color verde. Igual que este otro que es 50 milímetros. Para fácil identificación. El lente está, lo que es la calidad del lente está excelente, ok, no tiene ningún problema. Solamente vemos aquí que tiene un detalle en el contorno. Aquí lo podemos ver. Es una pequeña abolladura, la cual pues si queremos instalar un filtro no nos va a ser posible, ya que precisamente como está en el contorno ya no permite enroscar un filtro, ok. Pero la cámara pues sí está muy bien, la lente está excelente, está muy limpia la lente. Vamos a hacer un disparo. Ahí está, otra vez y otra vez, ok. Vamos a hacer un disparo con timer o temporizador. Ok, lo que era así, no me salió bien esto, pero a ver. Ok, me parece que ya me acordé, se traba un poquito y tienes que hacerle así. Ahí está. Ajá. Ahí está. Entonces es así. Haz cuerda, lo activas. Ahí está. Okay. Algunas cámaras al recorrer el timer y recorrer el anclaje, disparas y ya comienza a correr el timer. En este caso no. En este caso tienes que empujarlo un poquito, ayudarle. Ahí está. Y ya con eso va a dar el disparo. Ok. Es cuestión de empujarle un poquito. Vamos a verla por la parte de atrás. Ahí está. Está muy bien. Está muy bien la cámara. En la parte superior. Ahí está. La tenemos en automática ahorita. El contador de escenas sí funciona. Ahí va la cantidad de escenas que hemos realizado. Ahí está. Ok. Ahora vamos a ver la parte interna. El asa es original. Quiero mostrar que el asa es la misma marca. Vamos a abrir aquí el compuerta. Okay. Y aquí vemos que por dentro pues está perfecta, está muy bien por dentro. Okay. Vamos a ver acá también, está muy bien. Vamos a hacer una prueba
para ver cómo se recorre la cortinita. Está. Vamos a ponerle otra velocidad un poquito más lento para poder observar. Okay, otra vez. Vamos a ponerle todavía más lento en la B de burro. Ahí está. Okay. Le voy a soltar y cierro. Okay. Aquí podemos ver la lente por el lado interno como está. Lo que les digo que está muy suave, está muy bien. Okay. Soltamos. Okay. Vamos a cerrar la compuerta. Y bueno, vamos a ver por la parte de la base. Ahí está. Mamiya Camera Made in Japan. Okay. Era lo que les decía, es una cámara japonesa. Aquí lleva un portapilas, es decir, se levanta, no, se jala, ahí está. Este es un portapilas que lleva este modelo de cámara, y ahí nos caben 3, me parece que son 3 o 4 pilas. El modelo ahorita no lo tengo a la mano, la verdad, pero es un portapilas que se usa para activar lo que es el flash auxiliar. Ok, es para activar aquí el flash. Ok, igual de este lado también le puedes conectar aquí algo y ya queda suave. Okay. Bien, pues eso sería todo. Espero les haya gustado el video. Cualquier cosa, preguntas, consultas, comentarios, aquí estamos. Ok, muchas gracias.